Buenas noches a todos y todas. Informo a la población que he sido convocado a sesión virtual de pleno, tal como lo he hecho en ocasiones anteriores. Estamos transmitiendo en vivo esta sesión y hemos titulado esta transmisión Golpe de Estado Electoral 23 de diciembre de 2025, para que todo el pueblo hondureño sea testigo de lo que aquí se pretende perpetrar. Ya hemos ingresado al enlace que nos ha sido compartido, sin embargo, no nos permiten acceder a la llamada aún. Nos mantenemos al pendiente. Ajá, la abogada Cosette, sí. Sí, solo dale acá. Y el consejero Ochoa también se unió. Falta la doctora. Ya van a entrar. Buenas noches, consejero. Ya van a entrar las consejeras, dice. Acá estamos ambas, Telma. Buenas noches. Buenas noches, consejero. Buenas noches a todos y todas. Señora secretaria, siendo 23 de diciembre a las 19:08, se da continuación a la sesión de pleno número 59. Solicitándole, por favor, pueda confirmar la presencia de los consejeros. Buenas noches, honorable pleno. Se encuentra presente, conectado vía Google Meet, la consejera Ana Paola Jol García en su condición de presidenta, el consejero Marlon David Ochoa como secretario y la consejera Cosette Alejandra López Osorio como consejera vocal. Es la continuación a la sesión ordinaria de pleno número 59, señora presidenta. Muy bien. ¿Puede, por favor, dar lectura a la agenda? Esta continuación de este pleno tiene como único propósito discutir un informe que fue remitido por su servidora en su condición de secretaria general y coordinadora del proyecto de acciones administrativas para elecciones generales 2025 con número 010-2025 de fecha 23 de diciembre del presente año, el cual se lee de la siguiente manera. Doctora Ana Paola Jol, consejera presidenta, licenciado Marlon David Ochoa Martínez, consejero secretario, y abogada Cosette Alejandra López Osorio, consejera vocal, honorables consejeros. Reciban un cordial saludo. Por este medio me permito remitir un informe con relación a los expedientes que han ingresado al proyecto de acciones administrativas. Disculpe que la interrumpa, señora secretaria. ¿Podría nominar el número de oficio, decir el tema para someter la agenda primero a votación? Sí, señora presidenta, es el oficio número AAEG CNE 010-2025.
que fue remitido por su servidora en condición de secretaria general y coordinadora del proyecto de acciones administrativas para reclamos electorales en las elecciones generales 2025. Es un informe detallado de los casos sometidos a conocimiento del Pleno. Muy bien. Se somete la agenda a votación en este momento. Presidenta, la palabra. Sí, consejera. Únicamente para que abordemos, por favor, el tema de los asuetos o no asuetos del personal del Consejo Nacional Electoral, en vista de que se aproximen precisamente épocas que de conformidad con el calendario nacional, pues, tienen feriados. Solamente. Ok. Se sometería entonces a votación la agenda en esos términos. Tiene la palabra, consejero. Me manifiesto en contra de conocer en este momento algo que es un crimen. La secretaria Telma Cristina Martínez ha propuesto que sea declarado el presidente sin haber finalizado el conteo de la totalidad de las actas. El artículo 283 de la ley electoral establece que para realizar el escrutinio general deben realizarse el proceso de verificación, análisis y contabilización de cada acta de cada junta receptora de votos. Solo el hecho de que esto esté siendo sometido a conocimientos del Pleno es absolutamente irregular, tal como ha sido el resto del proceso electoral, por lo cual me manifiesto en contra de que siquiera estemos conociendo eso cuando, en primer lugar, no se ha finalizado el conteo de ningún nivel electivo y, en segundo lugar, no se ha tomado ninguna decisión sobre los 288 expedientes de solicitud de revisión y recuento e impugnaciones y nulidades, perdón. Por lo cual me parece que es una agenda irregular desde su planteamiento. Okay. Bueno, tiene la palabra, consejera. Mi voto es a favor. Gracias. Bueno, por mi parte, mi voto es a favor de abordar los dos temas el día de hoy, dejando constancia de que el CNE tiene una competencia limitada constitucionalmente para conocer todos los asuntos administrativos que tienen que ver con la organización de los procesos electorales, plebiscito y referéndum. No así tiene la acción penal pública, aunque pareciera que desde el CNE se dan instrucciones o se giran directrices de algunas líneas de investigación. El CNE le compete la materia electoral. Por lo tanto, cualquier comentario, cualquier insinuación realizada por cualquier consejero sobre la calificación de un delito que requeriría algún conocimiento jurídico para empezar, me parece totalmente inoportuna, innecesaria e improcedente. Mi voto es a favor, se aprueba por mayoría de votos la agenda. Por favor, señora secretaria, dé lectura al primer punto. El primer punto sería el informe remitido bajo el número 10/2025, que fue suscrito por su servidora en su condición de secretaria general y coordinadora del proyecto de acciones administrativas para reclamos electorales, el cual es de fecha 23 de diciembre de 2025 y se le da lectura de la siguiente manera. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 23 de diciembre de 2025, oficio número AEG CNE 010-2025. Doctora Ana Paola Jol García, consejera presidenta. Licenciado Marlon David Ochoa Martínez, consejero secretario. Abogada Cosette Alejandra López Osorio, consejera vocal, su despacho. Estimados consejeros, reciban un cordial saludo. Por medio de la presente me permito remitir informe de los expedientes ingresados al proyecto de acciones administrativas para elecciones generales 2025, clasificados por partidos políticos en los distintos niveles electivos y que se describen a continuación. Expedientes del Partido Liberal de Honduras. En el nivel electivo presidencial se recibieron 51 solicitudes, de diputados al Congreso Nacional 34 y de Corporación Municipal 31 para un total de 116 expedientes. Del Partido Nacional de Honduras,
En el nivel presidencial, 41, diputados al Congreso Nacional, 27 y Corporación Municipal, 30 para un total de 98. Y Partido Libertad y Refundación Libre, en el nivel presidencial, 3, diputados al Congreso Nacional, 21 y Corporación Municipal, 56 para un total de 80 expedientes. Asimismo, me permito informar que las remisiones de borradores de resolución, que en total han sido 76 hasta el momento que se hizo este informe, que se habían remitido a los despachos con las recomendaciones al Pleno en cada caso concreto, se han realizado tomando en cuenta que el proceso de escrutinio especial se iba a realizar en condiciones normales. Sin embargo, al transcurrir de estas últimas 2 semanas, no podemos desconocer que las condiciones en que se realicen los escrutinios especiales en el centro logístico electoral resultan sumamente críticas, la cual ha repercutido directamente en los términos que por ley el CNE debe cumplir para emitir la declaratoria de elecciones generales 2025. Entre estas condiciones podemos mencionar las siguientes. Número 1, negativa de algunos miembros de juntas especiales de verificación y recuento a integrar las mesas de trabajo a pesar de haber sido propuestos por cada uno de los partidos políticos en contienda. Número 2, la lentitud con que trabajan algunos miembros de juntas especiales de verificación y recuento, tal como se describe en el cuadro que se adjunta, en donde se detalla cuál es la cantidad de maletas o de actas que procesan en cada turno que comienza de 7 de la mañana a 7 de la noche. Número 3, la inseguridad que impera en el centro logístico electoral, llegando al extremo de haberse realizado altercados o peleas entre miembros de distintos partidos políticos, llegando incluso a agredirse físicamente sin que la policía o las Fuerzas Armadas de Honduras puedan intervenir para impedir estos ataques. 4, algunos fedatarios de actas se han dado a la tarea de tener injerencias directas en las decisiones de los miembros de juntas especiales de verificación y recuento, cuando su función es meramente dar fe de lo que acontece, situación que se considera un acto de coacción o amenaza electoral. 5, la actitud prejuiciada de dejar las actas en cero sin hacer las valoraciones correspondientes y aún restándole potestad al Pleno de Consejeros. Sobre este extremo, considero que resulta importante hacer mención que la decisión de dejar actas de cierre de las juntas receptoras de votos en cero, sin hacer una valoración lógica para tomar tal decisión, lo que ha ocasionado es que a la fecha las partes que se consideran perjudicadas con tales actuaciones han presentado 103 impugnaciones a escrutinios realizados por miembros de juntas especiales de verificación y recuento. Situación esta que se convierte en un círculo vicioso, ya que el Pleno va a tener que resolver en tiempo récord estos recursos por un mal proceder de los miembros de juntas especiales de verificación y recuento, por lo que en este momento adjunto un cuadro de los recursos de reposición presentados hasta la fecha. Ante tal situación y como coordinadora del proyecto de acciones administrativas para reclamos electorales de las elecciones generales 2025, respetuosamente me permito proponer al Pleno de Consejeros las siguientes recomendaciones. 1, que tomando en cuenta las condiciones antes expuestas, se sugiere respetuosamente emitir la declaratoria de elecciones generales 2025, al menos en el nivel presidencial, con los datos que hasta este momento se tienen a disposición por parte de la Comisión de Seguimiento TREP o en su defecto por la Dirección de Sistemas y Estrategias Tecnológicas. 2, que cualquier otra solicitud de nulidad o recuento especial en otros niveles electivos, si no logra tramitarse, sea declarada sin lugar y que las partes que se consideren agraviadas acudan ante el TJE a interponer los recursos que correspondan. Todo esto es con el ánimo de salvaguardar el bien mayor que en este caso debe protegerse, el cual es el proceso electoral que se celebró el 30 de noviembre del presente año, al cual la población acudió masivamente a votar. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles mis muestras de consideración y estima. Atentamente, Telma Cristina Martínez, Secretaria General. Se somete a votación el informe antes leído por la señora Secretaria General. Presidenta,
Consejera. Sí, en este caso únicamente para hacer mi voto a favor, aclarar que no estoy en 2 ocasiones, sino en una única ocasión con la cuenta y para efecto de precisamente grabación de la sesión está conectada una persona de mi oficina. Mi voto sería a favor, y sobre todo bajo el principio de preservación del acto electoral y los principios y buenas prácticas que se deben, los códigos y buenas prácticas electorales ante la preclusión precisamente electoral de algunos asuntos y sobre todo basado en las argumentaciones presentadas en la recomendación de la Secretaría, bajo el conocimiento, por supuesto, de que estas regulaciones sin efectos suspensivos, básicamente. Gracias. Consejero tiene el uso de la palabra. Voy a proceder a dar lectura a una Perdón, denuncia. Presidenta, mi voto es únicamente a nivel presidencial. Me pronuncio por ahora, no me pronunciaré por los otros 2 niveles selectivos. Gracias. Voy a proceder a dar lectura a una denuncia que estaré presentando dentro de los próximos minutos ante el Ministerio Público y dice lo siguiente. Se presenta denuncia criminal para que se investiguen hechos con apariencia de delitos electorales y delitos conexos derivados de irregularidades sistemáticas en la implementación, operación y control del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares STREP, sistema de escrutinio general, divulgación de resultados, sistema de identificación biométrica de electores y escrutinio especial, así como por la pretensión de declarar resultados sin haber resuelto impugnaciones, nulidades y reclamos pendientes en el marco de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025. Se solicita apertura de investigación penal integral. Se pide aseguramiento, preservación y cadena de custodia de evidencia digital y documental. Se solicita la práctica de diligencias técnicas y forenses con carácter urgente. Se acompañan y se ofrecen medios de prueba. Petición. Abogado Joel Zelaya, Fiscal General de la República de Honduras, su despacho. Respetable abogado Zelaya. Yo, Marlon David Ochoa Martínez, con las generales, actuando en mi condición de consejero propietario del Consejo Nacional Electoral, cargo para el que fui nombrado mediante decreto 23/2024 de fecha 20 de marzo de 2024, señalando como lugar para recibir notificaciones la sede del Consejo Nacional Electoral, ubicada en barrio San Felipe de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, y con correo electrónico marlon.ochoa@cne.hn. Comparezco respetuosamente ante esta autoridad a interponer denuncia criminal para que se investiguen hechos con apariencia de delitos electorales y delitos conexos cometidos con ocasión de la preparación, ejecución y etapas posteriores a las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025 en contra de las personas que resulten responsables, sean estas funcionarios, empleados públicos, particulares, proveedores o cualquier otro sujeto que por acción u omisión haya participado en los hechos que a continuación se exponen, conforme a los hechos y fundamentos de derecho que seguidamente se desarrollan. Relación sucinta y circunstanciada de los hechos. Primero, TREP. 1.1. Advertencias técnicas reiteradas y falta de adopción de medidas correctivas. Que, en el marco de la preparación y ejecución de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral implementó los sistemas de transmisión de resultados electorales preliminares STREP, escrutinio general y divulgación de resultados, los cuales debían cumplir condiciones mínimas de seguridad, integridad, confiabilidad, trazabilidad y auditabilidad, conforme a la Ley Electoral de Honduras, los pliegos de condiciones contractuales y los estándares técnicos aplicables. Previo a la jornada electoral, específicamente entre los días 20 y 29 de noviembre de 2025, se produjeron múltiples advertencias técnicas formales
documentadas y reiteradas provenientes de la Comisión de Seguimiento del TREP, de la Auditoría Externa y de consejeros del propio CNE, relativas a deficiencias críticas del sistema TREP y del sistema de escrutinio general CISNE, los cuales no fueron corregidas de manera oportuna por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. En fecha 21 de noviembre de 2025, la Comisión de Seguimiento TREP y la Comisión de Auditoría Externa informaron formalmente al Pleno del CNE que durante las pruebas de validación y funcionamiento del sistema CISNE, se constató que el sistema no procesaba correctamente las reglas de validación, generando inconsistencias tales como imposibilidad de revisar actas transmitidas tras el primer ingreso, activación de validaciones sin impacto real en el procesamiento, reportes incompletos o defectuosos, visualización incorrecta de caracteres, ausencia de validación efectiva de la biometría en tiempo real, aplicación incorrecta de la regla de validación de firmas y la imposibilidad de completar un flujo continuo del sistema sin errores, requiriéndose intervención directa de programadores del proveedor para continuar las pruebas. En ese mismo informe se dejó constancia expresa de que no se habían proporcionado los ambientes de prueba requeridos para los sistemas TREP, Cronos, Divulgación Nacional, DINAES y CISNE, tanto a la Comisión de Seguimiento como a la Auditoría Externa, pese a haber sido solicitados en reiteradas ocasiones, situación que impidió validar adecuadamente el funcionamiento del sistema, verificar las reglas de validación, realizar pruebas de seguridad, pen testing, análisis de vulnerabilidades y demás pruebas técnicas exigidas contractualmente. Posteriormente, en fecha 29 de noviembre de 2025, la firma auditora expresó nuevamente al Pleno del CNE que el proveedor del sistema TREP había negado el acceso a ambientes de producción y de pruebas dedicados, así como la ejecución de pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades, impidiendo la validación empírica e independiente de la seguridad del sistema, situación que ya había sido advertida con anterioridad y que fue reiterada como un riesgo crítico para la integridad del proceso electoral. Ese mismo día, la Comisión de Seguimiento TREP informó al Pleno que la mayoría de las pruebas del sistema de escrutinio general y divulgación no habían sido ejecutadas. Las pruebas de carga y estrés del sistema CISNE fallaron en 2 ocasiones consecutivas. El sistema de escrutinio especial no estaría disponible antes del evento electoral y persistían correcciones críticas no verificadas, las cuales eran condición previa para realizar la ceremonia de triple sellado de los sistemas. A pesar de la gravedad de los hallazgos técnicos documentados, el Pleno del Consejo Nacional Electoral no adoptó decisiones eficaces ni oportunas para suspender, corregir o mitigar los riesgos advertidos. Por el contrario, se permitió que pruebas técnicas esenciales fueran reprogramadas para el 29 de noviembre de 2025, es decir, un día antes de la jornada electoral, sin que existieran condiciones técnicas reales para su conclusión satisfactoria. Asimismo, durante la sesión del Pleno del CNE convocada para conocer y resolver estas alertas técnicas, no pudieron celebrarse debido a la incomparecencia de la consejera propietaria, abogada Cosette López Osorio, así como la suspensión de dicha sesión por parte de la consejera presidenta Ana Paola Hall, impidiendo la adopción de decisiones colegiadas urgentes orientadas a prevenir el colapso del sistema electoral. De forma adicional, los informes de auditoría externa y de constatación técnica elaborados en el marco del simulacro nacional y del seguimiento previo al evento electoral confirmaron que el sistema TREP y sus componentes asociados presentaban, entre otros aspectos, ausencia de trazabilidad informática, inexistencia de registros técnicos verificables, vulnerabilidad del motor OCR-ICR, deficiencias severas de conectividad,
utilización de infraestructura distinta a la contratada y exposición del sistema a riesgos extremos de manipulación interna o externa. En consecuencia, los sistemas TREP, escrutinio general y divulgación fueron utilizados en la jornada electoral sin haber cumplido las condiciones técnicas mínimas de validación, seguridad, estabilidad y auditabilidad, pese a la existencia de diversas advertencias técnicas previas, formales, documentadas y reiteradas, lo que configura un conjunto de hechos que, por su naturaleza, gravedad y efectos potenciales sobre la integridad del sufragio, ameritan investigación penal por parte del Ministerio Público. 1.2. Retención irregular de 16.615 actas en servidores del proveedor. Con posterioridad al cierre de la jornada electoral del 30 de noviembre de 2025, se constató un procesamiento irregular del sistema TREP consistente en la retención de un lote masivo de actas electorales en los servidores del proveedor Grupo ASD, sin que dichas actas fueran procesadas ni divulgadas conforme a los tiempos, principios y reglas que rigen la transmisión y publicación de resultados preliminares. De acuerdo con el informe de comportamiento operativo de la plataforma TREP, Escrutinio General y Divulgación, elaborado por el propio proveedor y fechado el 2 de diciembre de 2025, se registró que un total de 16.615 paquetes de actas correspondientes a los niveles electivos de presidente, que en su caso eran 3.854 actas, diputados 6.353 actas y corporación municipal 6.407 actas, quedaron encoladas en los sistemas de procesamiento, pese a haber ingresado antes del horario límite establecido por la normativa electoral vigente. Dicho informe reconoce que estas actas permanecieron almacenadas en los componentes internos del sistema, particularmente en el flujo del procesamiento asociado a Cisne y Kafka, sin ser publicadas oportunamente, bajo el argumento de un escenario de alta concurrencia y saturación de capacidad. Situación que, según se documenta, no fue prevista ni debidamente dimensionada, a pesar de tratarse de un evento electoral nacional. Posteriormente, la auditoría externa, en informe fechado también el 2 de diciembre de 2025, confirmó que durante el evento electoral se produjeron fallas operativas y limitaciones técnicas significativas, derivadas de un problema de concurrencia y saturación de capacidad de procesamiento, lo cual ocasionó la interrupción y demora del flujo normal de actas, precisando además que este escenario no constituye un comportamiento común, sino que evidencia un mal dimensionamiento del sistema y deficiencias estructurales que debieron ser prevenidas. En dicha revisión, la auditoría externa dejó constancia de que el número de actas retenidas fue inicialmente informado de forma distinta y posteriormente ajustado a la cifra de 16.615, así como de la existencia de 49 actas adicionales que continuaron ingresando al sistema después de las 6 de la mañana del 1 de diciembre, debido a que el sistema de recepción se mantuvo abierto, hecho que alteró el orden cronológico y normativo del procesamiento electoral. Por su parte, mediante oficio número CSCNE 1333-2025, de fecha 2 de diciembre de 2025, manifesté mi rechazo categórico al procesamiento de dicho lote de 16.615 actas sin resolución expresa del Pleno, señalando que éstas permanecieron retenidas durante más de 40 horas en los servidores del proveedor, sin constancia pública ni registro claro de lo ocurrido con esos datos durante dicho periodo, y advirtiendo que su procesamiento extemporáneo vulneraba el principio de primero en entrar, primero en salir, PEPS, establecido en los pliegos de condiciones del proyecto TREP. En ese mismo oficio se dejó constancia de que mientras dichas actas permanecían retenidas desde el 30 de noviembre,
El sistema procesó y divulgó 18.142 actas que ingresaron con posterioridad, alterando de forma objetiva el universo de resultados preliminares divulgados la noche de la elección y durante las horas siguientes, lo que generó una distorsión sustancial del flujo regular de información electoral. Asimismo, se documentó que la carga electoral asociada a las actas retenidas era extraordinariamente elevada, superando los 2 millones de electores sumados entre los distintos niveles electivos, lo cual incrementa de manera significativa la incidencia material de su retención y posterior procesamiento, y agrava el impacto sobre la transparencia, la certeza y la confianza pública en los resultados preliminares. En consecuencia, la retención prolongada, no publicitada ni debidamente justificada de 16.615 actas, su procesamiento extemporáneo, la alteración del orden lógico y normativo del flujo de actas y la ausencia de decisión formal del Pleno del Consejo Nacional Electoral que autorizara tales actuaciones, constituyen un conjunto de hechos objetivamente verificables que por su naturaleza y efectos sobre la integridad del proceso electoral revisten relevancia penal y deben ser investigados por el Ministerio Público. 1.3. Procesamiento de actas con votación en cero e incorporación extemporánea de resultados. Con posterioridad a la jornada electoral del 30 de noviembre de 2025, se constató un comportamiento anómalo y grave del sistema de transmisión de resultados preliminares, consistente en que miles de actas electorales válidamente transmitidas fueron procesadas, publicadas y divulgadas en el sistema, pero con la votación registrada en cero, pese a que dichas actas contenían resultados electorales efectivos y verificables. En consecuencia, los votos consignados en dichas actas no fueron contabilizados ni reflejados en los resultados preliminares divulgados, generándose una discrepancia sustancial entre la existencia material del acta publicada y la ausencia total de votación asignada a las candidaturas correspondientes. Esta anomalía no fue advertida ni corregida de manera oportuna durante la noche electoral ni en los días inmediatamente posteriores, permitiendo que el sistema mostrara como procesadas y divulgadas correctamente actas cuyo contenido electoral real no estaba siendo incorporado al cómputo, lo que distorsionó el universo de resultados preliminares y afectó de forma directa la transparencia y confiabilidad del proceso electoral. En particular, se documentó la existencia de 4.951 actas que fueron procesadas inicialmente con votación en cero, las cuales permanecieron en ese estado durante varios días, afectando tanto la divulgación de resultados preliminares como la certeza del escrutinio, especialmente a nivel de corporaciones municipales y otros niveles electivos. Como caso ilustrativo y verificable, mediante oficio número CS-CNE-1366 de fecha 5 de diciembre de 2025, solicité formalmente al proveedor Grupo ASD SAS un informe urgente sobre la divulgación de resultados de la Corporación Municipal de San Francisco de Opalaca, departamento de Intibucá, al constatarse que 8 actas aparecían como procesadas, pero todos los candidatos figuraban con 0 votos, pese a tratarse de actas válidamente transmitidas. Dicha anomalía no se limitó a un caso aislado. Posteriormente, mediante oficio número CS-CNE 1374-2025, de fecha 6 de diciembre de 2025, informé al Pleno del Consejo Nacional Electoral que, de acuerdo con reporte de la empresa ASD y de la auditoría externa CGTS, al menos 5.000 actas transmitidas desde los centros de votación el día de la elección fueron divulgadas en el sistema TREP con resultados en cero, inflando artificialmente el número de actas procesadas y distorsionando el universo real de resultados publicados. En ese mismo oficio advertí que el sistema de divulgación presentaba inconsistencias estructurales, tales como la suma de resultados inexistentes, discrepancias entre actas transmitidas y actas procesadas,
imposibilidad de verificar cuántas actas estaban pendientes o con inconsistencias, y la ausencia de transparencia sobre el resultado real del procesamiento, todo lo cual afectó gravemente la confiabilidad del sistema TREP. Ante estas irregularidades y 8 días después de celebrada la elección, el proveedor Grupo ASD SAS solicitó formalmente autorización para reprocesar las 4.951 actas con votación en cero, proponiendo incluso modificaciones al software y la generación de nuevos archivos JSON con fecha distinta, con el argumento de permitir su incorporación posterior al sistema. Manifesté mi rechazo a esta propuesta mediante oficio número CS-CNE-1378-2025, de fecha 7 de diciembre de 2025, ya que el reprocesamiento tardío de dichas actas rompía la trazabilidad y la cadena de custodia digital al pretender incorporar resultados una semana después de la elección sin evidencia técnica suficiente que garantizara que los archivos a reprocesar fueran idénticos a los originalmente transmitidos el 30 de noviembre. En dicho oficio advertí además que el proveedor no había presentado logs completos, bitácoras, hashes originales, ni evidencia técnica mínima que permitiera auditar el incidente, ni certificar la integridad de los datos que se pretendían incorporar, generando una duda estructural sobre la autenticidad de la información electoral y exponiendo el sistema a riesgos graves de manipulación. En consecuencia, el procesamiento inicial de actas con resultados en cero, la omisión de corrección oportuna, la pretensión de reprocesar y reintroducir resultados 8 días después de la elección y la propuesta de generar nuevos archivos con fechas distintas constituyen un conjunto de hechos objetivamente verificables que alteraron el flujo normal del sistema TREP, afectaron la transparencia y certeza del escrutinio y revisten relevancia penal, por lo que deben ser investigados integralmente por el Ministerio Público. 1.4. Falta de transmisión simultánea y de sincronización de bases de datos entre ASD, CNE y partidos políticos. El artículo 278 de la Ley Electoral de Honduras establece de manera expresa que una vez concluido el escrutinio en el nivel presidencial, la Junta Receptora de Votos, mediante los procedimientos técnicos previamente definidos por el Consejo Nacional Electoral, debe realizar la transmisión simultánea de los resultados preliminares al CNE, a los partidos políticos, a las alianzas y a las candidaturas independientes, a través de un sistema con interconexión directa con los servidores de los partidos políticos, garantizando transparencia, simultaneidad e igualdad de acceso a la información electoral. No obstante dicho mandato legal, durante el proceso electoral del 30 de noviembre de 2025 y en los días posteriores, se constató que no existía coincidencia ni congruencia entre las bases de datos del proveedor del sistema TREP, del Consejo Nacional Electoral y de los partidos políticos, produciéndose diferencias sustanciales en la cantidad de archivos electorales almacenados y disponibles en cada repositorio. De acuerdo con informes técnicos del propio proveedor y de la auditoría externa, así como con comunicaciones oficiales elevadas al Pleno del CNE, se documentó que las diferencias entre las bases de datos oscilaban entre aproximadamente 2.700 y 4.800 archivos, particularmente en lo relativo a la correspondencia entre archivos JSON, que corresponden a datos transcritos, y archivos PDF, que corresponden a las imágenes de actas, lo que evidenció una desincronización estructural de los repositorios de datos. En concreto, se dejó constancia de que los repositorios de los partidos políticos contenían una cantidad de archivos distinta a la registrada en los servidores del CNE. El repositorio principal, administrado por ASD, presentaba un número mayor de archivos que los repositorios replicados y existían miles de archivos JSON sin su correspondiente imagen PDF, lo que impedía la verificación material del acta y rompía la integridad documental del resultado transmitido.
Esta situación fue confirmada por la firma auditoria externa que reportó la existencia de aproximadamente 2.800 archivos JSON sin su respectivo PDF en los repositorios de auditoría y de los partidos políticos, así como por el proveedor que reconoció la presencia de alrededor de 4.700 archivos con resultados que no contaban con imagen asociada, proponiendo como solución la copia posterior de archivos o la generación de nuevos registros con el riesgo de alterar metadatos esenciales como la fecha y hora de creación. La desincronización de las bases de datos implicó que los partidos políticos no recibieran de manera simultánea ni íntegra la misma información que estaba disponible para el proveedor del sistema o para el propio CNE, vulnerando el principio de simultaneidad de la transmisión, así como el de igualdad de acceso a la información electoral, ambos protegidos por el artículo 278 de la Ley Electoral de Honduras. Asimismo, se documentó que se propuso copiar o replicar archivos faltantes en los repositorios de los partidos y del CNE, aun cuando ello implicara modificar la fecha original de creación de los archivos, circunstancia que fue advertida por la auditoría externa como incompatible con la preservación de la trazabilidad, la cadena de custodia digital y la validez forense de los documentos electorales. En consecuencia, la falta de congruencia entre las bases de datos del proveedor, del Consejo Nacional Electoral y de los partidos políticos, la ausencia de transmisión simultánea efectiva de los resultados y la existencia de repositorios desincronizados con miles de archivos faltantes o no verificables constituyen hechos objetivamente constatados que evidencian la inobservancia del artículo 278 de la Ley Electoral de Honduras y que por su impacto directo en la transparencia, certeza e igualdad en el proceso electoral revisten relevancia penal y ameritan investigación por parte del Ministerio Público. 1.5. Indicios de alteración del código fuente y ruptura del sellado posterior al proceso electoral. Con posterioridad a la jornada electoral del 30 de noviembre de 2025, surgieron hechos objetivamente constatables que generaron dudas razonables y fundadas sobre la integridad del código fuente y de los componentes de software del sistema TREP, particularmente en relación con el cumplimiento del principio de inmutabilidad del sistema electoral contenido en el artículo 282 de la Ley Electoral. En el marco de las actuaciones posteriores al proceso electoral y específicamente durante actividades vinculadas al descongelamiento, reprocesamiento y triple sellado de la denominada contingencia 2 del sistema TREP, se constató que los hashes, valores criptográficos de verificación de determinadas imágenes Docker, no coincidían con los hashes registrados durante el congelamiento del sistema efectuado el día 30 de noviembre de 2025, hecho que fue reconocido y documentado por el propio proveedor del sistema, Grupo ASD SAS, en informe fechado el 6 de diciembre de 2025. En particular, el proveedor informó que la discrepancia se produjo en dos servicios críticos del sistema TREP, a saber, el primero, Escrutinios Publicación Nacional Backend, encargado de la consulta y divulgación de votación y actas, y el segundo, Escrutinios Seguimiento Control Jobs, responsable de la generación de archivos para descargas masivas y tareas programadas. Según el propio informe del proveedor, durante la verificación realizada el 6 de diciembre de 2025, se evidenció que los hashes de las imágenes desplegadas no coincidían con los hashes capturados el 30 de noviembre de 2025, lo que desde una perspectiva técnica objetiva es un indicio de modificación, reconstrucción o sustitución de componentes de software, aun cuando el proveedor posteriormente intentó explicar dichas diferencias como producto de procesos internos del registro de contenedores y de errores humanos durante la demostración técnica. No obstante dichas explicaciones, lo cierto es que quedó documentado que existieron imágenes etiquetadas con fechas posteriores al evento electoral que contenían cambios respecto de la imagen originalmente sellada y que estas imágenes fueron restauradas, manipuladas o seleccionadas erróneamente
durante un procedimiento oficial de verificación, lo cual evidencia que el entorno de producción y verificación no se encontraba bajo un control estricto de inmutabilidad. De forma adicional, mediante oficio número CS-CNE-1378-2025, de fecha 7 de diciembre de 2025, dejé constancia formal de mi oposición al triple sellado del sistema y al reprocesamiento propuesto, señalando que no existía certeza técnica sobre qué versión exacta del software había estado efectivamente en producción durante los días posteriores a la elección. Los tiempos de operación de los módulos indicaban reinicios, actualizaciones y ejecuciones incompatibles con un sistema sellado, y no se había presentado evidencia técnica mínima verificable, tales como logs completos, bitácoras inmutables, historial de versiones ni certificación independiente de la auditoría externa que permitiera descartar una alteración no autorizada del código fuente. En dicho oficio se advirtió expresamente que proceder a un nuevo triple sellado sin esclarecer plenamente las diferencias de hash, el historial de versiones y la continuidad real de la operación del sistema podría implicar la normalización de una posible alteración no autorizada del software electoral, en contravención del artículo 282 de la Ley Electoral de Honduras, que prohíbe modificar los sistemas de información electoral sin autorización expresa del Pleno del CNE y sin la concurrencia de los mecanismos de control establecidos. Asimismo, se dejó constancia de que la auditoría externa no pudo certificar de manera independiente que el código fuente utilizado durante la jornada electoral fuera idéntico al que se pretendía sellar con posterioridad, debido a la ausencia de técnicos desplegados, falta de evidencia forense completa y dependencia de la información suministrada por el propio proveedor. En consecuencia, la existencia de discrepancias de hash posteriores al evento electoral, la presencia de imágenes con cambios respecto del código sellado, la falta de certeza sobre la versión efectivamente ejecutada en producción y la pretensión de realizar un triple sellado sin auditoría técnica concluyente constituyen un conjunto de hechos objetivamente verificables que comprometen la integridad, inmutabilidad y trazabilidad del sistema TREP y que por su gravedad revisten relevancia penal y ameritan investigación por parte del Ministerio Público. En conjunto y analizados de manera integral, los hechos descritos en los 5 ejes del presente bloque no pueden ser comprendidos como fallas técnicas aisladas, errores circunstanciales o incidencias propias de la complejidad operativa de un proceso electoral. Por el contrario, su reiteración, gravedad, concatenación temporal y coherencia interna permiten identificar un patrón sistemático de disfuncionalidad, omisión y manipulación del sistema TREP, que comprometió de forma directa la transparencia, integridad, trazabilidad y credibilidad del proceso electoral. Desde la fase previa a la jornada electoral, se acreditó la existencia de advertencias técnicas formales, reiteradas y documentadas, emitidas por la auditoría externa, la Comisión de Seguimiento TREP y autoridades internas del propio Consejo Nacional Electoral que alertaban sobre deficiencias críticas del sistema. Dichas advertencias no solo fueron conocidas por el Pleno del CNE, sino que además fueron desatendidas sin la adopción de medidas correctivas eficaces, permitiendo que el sistema entrara en operación sin cumplir los estándares mínimos de seguridad, validación y auditabilidad exigibles en un proceso electoral. Esta inacción institucional inicial constituye el punto de partida del patrón observado, pues generó las condiciones estructurales que posibilitaron los hechos posteriores. A partir de ahí, durante y después de la jornada electoral, se produjeron alteraciones graves en el flujo normal de la información electoral, manifestadas en la retención irregular de 16.615 actas en los servidores del proveedor, sin publicación ni divulgación oportuna, pese a haber sido transmitidas dentro del horario legal. Esta retención masiva, prolongada y no transparentada quebrantó el principio de oportunidad y permitió una administración discrecional del tiempo y orden de procesamiento de resultados, con impacto directo en la percepción pública del resultado electoral.
A ello se sumó el procesamiento anómalo de 4.951 actas con resultados consignados en cero, pese a contener votación válida, seguido de la pretensión de reprocesarlas e incorporarlas extemporáneamente 8 días después de celebrada la elección, mediante la generación de nuevos archivos y sin evidencia técnica suficiente que garantizara su identidad con los datos originalmente transmitidos. Este hecho introdujo un quiebre crítico en la trazabilidad y la cadena de custodia digital, pues alteró la relación entre tiempo, dato y fuente, elementos esenciales de la integridad electoral. De forma paralela, se constató que el sistema TREP no garantizó la transmisión simultánea de resultados al Consejo Nacional Electoral y a los partidos políticos, tal como lo exige expresamente el artículo 278 de la Ley Electoral de Honduras. La desincronización entre las bases de datos del proveedor, del CNE y de los partidos políticos, con diferencias que oscilan entre miles de archivos, generó una asimetría informativa estructural incompatible con los principios de igualdad, transparencia y control cruzado que deben regir la divulgación de resultados preliminares. Esta falta de congruencia no solo afectó la verificación independiente de los resultados, sino que debilitó la confianza en la autenticidad de la información divulgada. Finalmente, los hechos alcanzaron su mayor nivel de gravedad con la aparición de indicios objetivos de posible alteración del código fuente del sistema TREP con posterioridad al evento electoral, evidenciados a través de discrepancias en los hashes de complementos críticos, falta de certeza sobre la versión de software efectivamente ejecutada en producción y ausencia de evidencia forense mínima que permitiera descartar modificaciones no autorizadas. La tentativa de realizar un triple sellado del sistema sin esclarecer previamente estas inconsistencias agravó la situación, al pretender normalizar la incertidumbre sobre la integridad del software electoral. Considerados en su conjunto, estos 5 ejes revelan una secuencia lógica y progresiva. 1. Advertencias ignoradas. 2. Sistema deficiente en operación. 3. Control irregular del flujo de actas. 4. Manipulación extemporánea de datos. 5. Pérdida de certeza sobre la integridad del software. Esta secuencia no es casual ni fortuita, sino que describe un escenario de alto riesgo institucional en el cual las fallas técnicas y las omisiones decisorias se tradujeron en afectaciones reales y verificables al ejercicio del derecho al sufragio, a la transparencia del proceso electoral y a la confianza pública en los resultados. En este contexto, los hechos descritos trascienden el ámbito meramente administrativo o técnico y adquieren relevancia jurídico-penal, en la medida en que se produjeron con descuido inexcusable o con pleno conocimiento de los riesgos y consecuencias, implicaron alteraciones, reprocesamientos o administraciones de datos electorales sin autorización válida ni control verificable y generaron una afectación directa a bienes jurídicos protegidos, tales como la función pública electoral, la seguridad de los sistemas informáticos, la autenticidad de los datos electorales y el derecho ciudadano a elecciones transparentes y confiables. Por todo lo anterior, el bloque sobre el TREP, analizado de forma integral, describe un patrón de hechos graves concatenados y documentados que justifican plenamente la intervención del Ministerio Público para el esclarecimiento de responsabilidades penales individuales y colectivas, así como para la determinación de si las conductas y omisiones observadas constituyen delitos conforme al Código Penal vigente, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y electorales que también pudieran derivarse. Segundo, biometría, debilitamiento deliberado del sistema de identificación biométrica como mecanismo esencial de control del sufragio. 2.1. Eliminación de la regla de validación entre el TREP y la biometría, decidida en la víspera del proceso electoral. Conforme al artículo 263 de la Ley Electoral de Honduras, el uso del sistema de identificación biométrica de electores constituye un deber operativo obligatorio dentro de la jornada electoral.
orientado a verificar la identidad del elector, prevenir el doble voto y fortalecer la trazabilidad y autenticidad del sufragio. Adicionalmente, desde el diseño contractual del TREP, el pliego de condiciones estableció que la información generada por el dispositivo biométrico debía integrarse al flujo de validaciones del sistema, particularmente mediante el cruce entre el número de electores registrados biométricamente y los datos consignados en el acta y sus soportes operativos, de manera que dicho cruce operara como regla de validación para efectos de control y consistencia de los resultados preliminares. Sin embargo, al aprobarse el reglamento para los sistemas de transmisión de resultados preliminares, escrutinio general y divulgación de resultados y el sistema de identificación biométrica de electores, mediante Acuerdo 28-2025 del Acta 09-2025 del Consejo Nacional Electoral, el cruce entre el registro biométrico y el acta no fue mantenido como validación obligatoria, sino que fue dispuesto con carácter referencial, esto es, como un dato informativo que no condiciona por sí mismo la sumarización y validación de actas en el TREP. Esta definición normativa y operativa, que consta en la certificación correspondiente, incluyendo la certificación número 2826-2025, de fecha 29 de noviembre de 2025, en la que se dejó constancia del voto en contra emitido por este servidor, implicó que el TREP pudiera sumar actas, aun cuando no existiera coincidencia entre la cantidad de votantes consignada y el registro biométrico, o aún cuando la información biométrica no cumpliera la función de control previsto originalmente en el pliego. Como consecuencia, se debilitó deliberadamente una salvaguarda tecnológica esencial, concebida desde la contratación del TREP para prevenir y detectar inconsistencias relevantes en el registro del sufragio, afectando la integridad del resultado preliminar y reduciendo la capacidad institucional de control, verificación y trazabilidad sobre los datos transmitidos y divulgados. 2.2. Difusión inmediata de mensajes masivos desinformativos sobre la no vinculatoriedad del sistema biométrico. De forma inmediata y posterior a la adopción de la referida decisión por mayoría del Consejo Nacional Electoral, se produjo un hecho adicional de extrema gravedad institucional consistente en la difusión masiva de mensajes de texto SMS, mediante los cuales se comunicaba que el uso del sistema biométrico no sería vinculante para la votación ni para la transmisión de actas. Dichos mensajes fueron enviados desde un remitente identificado bajo el nombre Tito Asfura, sin que existiera constancia pública de resolución formal individualizada ni autorización del Pleno del CNE para utilizar mensajes SMS personalizados como mecanismo oficial de comunicación normativa hacia las juntas receptoras de votos. El contenido del mensaje indicaba expresamente que, por decisión unánime del Consejo Nacional Electoral, el sistema biométrico no sería vinculante, instruyendo además a los miembros de las juntas receptoras de votos a permitir el ejercicio del sufragio sin necesidad de validación biométrica, bastando únicamente la verificación del registro del votante en el cuaderno de votación. Dicho mensaje resultó materialmente falso o, en su defecto, gravemente inexacto, por cuanto la decisión del CNE no fue unánime, sino adoptada por mayoría, y además desnaturalizó el alcance real de la medida, presentando como prescindible en su totalidad un sistema que no había sido formalmente suspendido ni deshabilitado. La difusión masiva e inmediata de estos mensajes generó un efecto operativo directo sobre la actuación de la JRB al transmitir la idea de que el sistema biométrico carecía de relevancia jurídica y funcional, promoviendo su desuso generalizado y sustituyendo las instrucciones normativas formales
por comunicaciones informales, no verificables y carentes de control institucional. 2.3. Instrucciones sistemáticas desde el call center del CNE para no utilizar el sistema biométrico. De manera concurrente con la eliminación normativa de la regla de validación y con la difusión de mensajes masivos desinformativos, se produjo un tercer hecho de especial gravedad, consistente en la emisión sistemática, reiterada y uniforme de instrucciones verbales desde el call center institucional del Consejo Nacional Electoral dirigidas a juntas receptoras de votos, mediante las cuales se les ordenaba no utilizar el dispositivo biométrico durante la jornada electoral. Durante el desarrollo del proceso electoral, múltiples JRB que contactaron el call center del CNE para realizar consultas operativas, reportar incidencias o solicitar orientación técnica, recibieron como respuesta la instrucción de prescindir del uso del sistema biométrico, aún en aquellos casos en que los dispositivos se encontraban disponibles y funcionales. Estas instrucciones no fueron aisladas ni excepcionales, sino que se emitieron de forma generalizada desde un canal institucional oficial, sin respaldo en resolución escrita, protocolo de contingencia debidamente activado ni autorización expresa del Pleno, ampliando indebidamente el alcance de la decisión originalmente adoptada. Debe resaltarse que el call center del CNE constituye un mecanismo institucional de soporte operativo cuyas instrucciones tienen un efecto directo e inmediato en la actuación de las JRB, especialmente en contextos de incertidumbre durante la jornada electoral, por lo que su utilización para ordenar el desuso del sistema biométrico tuvo un impacto real y generalizado en el desarrollo del proceso electoral. En consecuencia, la actuación del call center del CNE operativizó y profundizó la eliminación del control biométrico, trasladando una modificación parcial de una regla de validación a una instrucción general de no uso, neutralizando en la práctica uno de los principales mecanismos del control del sufragio. 2.4. Impacto material y verificable. Inconsistencias masivas entre el registro biométrico y actas electorales. Como consecuencia directa y verificable de la eliminación de la regla de validación biométrica, de la difusión masiva de mensajes desinformativos y de las instrucciones institucionales reiteradas para no utilizar el dispositivo biométrico, se produjeron inconsistencias cuantificables, generalizadas y de alto impacto entre el número de electores registrados mediante el sistema biométrico y los datos consignados en las actas electorales. Del análisis consolidado de la información electoral, se constató que en un total de 13.135 juntas receptoras de votos, equivalentes al 68.5% del total, no existe coincidencia entre la cantidad de electores registrados biométricamente y la cantidad de electores consignados en las actas de cierre. Estas inconsistencias no se explican por fallas aisladas, errores materiales, puntuales, ni contingencias individualizadas, sino que se presentan de forma reiterada, estadísticamente significativa y estructural, evidenciando la ruptura del mecanismo de control cruzado diseñado para garantizar la correspondencia entre la identidad del votante, ejercicio del sufragio y registro en el acta. En contraste, únicamente en 5.690 juntas receptoras de votos, equivalentes al 29.7% del total, sí existe coincidencia plena entre los datos del registro biométrico y los consignados en el acta electoral, sin que se hayan detectado otras inconsistencias relevantes. Resulta especialmente relevante que en este subconjunto de juntas receptoras de votos, donde el control biométrico sí coincide plenamente con las actas,
Los resultados electorales reflejan de manera consistente que el candidato al que se pretende declarar como ganador de las elecciones no obtiene la mayoría de votos requeridos, lo cual es coincidente con las conductas reiterativas contra el uso de este control y demuestra que este sabotaje no solo afectó la trazabilidad del voto, sino que incidió de forma directa en la confiabilidad y verificabilidad de los resultados. En consecuencia, la existencia de 13.135 JRB con discrepancia entre biometría y actas constituye un hecho objetivo, cuantificable y de alto impacto, que evidencia que el proceso electoral se desarrolló en un entorno de control deliberadamente disminuido, en el cual no fue posible garantizar en la mayoría de las mesas la correspondencia entre votantes reales y votos emitidos. Tercero, escrutinio especial. 3.1. Variación de resultados entre actas originales del 30 de noviembre y actas sometidas a escrutinio especial. Como etapa posterior a la jornada electoral del 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral procedió a la realización del escrutinio especial respecto de determinadas actas electorales, con el objeto de transparentar y depurar el resultado consignado originalmente en las actas levantadas por las juntas receptoras de votos, mediante su contraste con los soportes y registros obligatorios de la jornada. De conformidad con el artículo 263 de la Ley Electoral, tanto el cuaderno de votación como el dispositivo biométrico constituyen mecanismos de uso obligatorio para el registro de la participación efectiva de los electores. En consecuencia, la votación consignada en el acta debe guardar razonable correspondencia con la cantidad de ciudadanos que efectivamente sufragaron conforme a dichos registros. Al comparar de manera sistemática los resultados consignados en las actas originales del 30 de noviembre con los resultados obtenidos tras el escrutinio especial, se constató que una proporción de las actas originales reflejaba cantidades de votos que no se sustentaban en la cantidad de votantes registrados en el cuaderno de votación y en el dispositivo biométrico, lo que constituye un indicio objetivo de inconsistencia en la votación originalmente asentada. En ese sentido, el escrutinio especial debe ser entendido y destacado como un mecanismo de corrección y transparencia, orientado a reconducir el resultado hacia la expresión real de la voluntad popular efectivamente ejercida, conforme a los registros de participación obligatorios. Del análisis comparativo de 1.496 actas procesadas al 23 de diciembre a las 2:20 de la mañana, entre los resultados de las actas originales del 30 de noviembre y los resultantes del escrutinio especial, se determinó que el candidato que hoy las consejeras pretenden declarar como ganador de la elección registra una disminución total de 14.872 votos, equivalente a un promedio cercano a 10 votos por JRB. Esta variación, lejos de ser un ajuste marginal, constituye un dato de alta relevancia, pues sugiere que parte de la ventaja inicialmente reflejada en las actas originales carecía de sustento en el número de electores que efectivamente participaron. La relevancia de esta constatación se incrementa cuando se analiza en conjunto con los bloques anteriores de esta denuncia, en particular, 1. La retención irregular de actas. 2. El procesamiento extemporáneo de datos. 3. La degradación del cruce de control biométrico contra acta. Y 4. La existencia de inconsistencias masivas entre actas y registros de votación. En ese contexto, las variaciones evidenciadas por el escrutinio especial no pueden ser examinadas como hechos aislados, sino como síntomas de un entorno electoral afectado por debilidades de control, trazabilidad e integridad que pudieron favorecer de manera desproporcionada al candidato que se pretende declarar como ganador. En consecuencia, el cambio material en la votación
y su impacto potencial en el orden de prelación del resultado, verificado a partir de un procedimiento institucional de revisión, como el escrutinio especial, constituye un hecho relevante que amerita investigación por parte del Ministerio Público a fin de determinar a. Si las actas originales contenían votos asentados sin respaldo en los registros obligatorios de participación. B. Si las correcciones practicadas se realizaron con motivación técnica suficiente, publicidad adecuada, trazabilidad íntegra y cadena de custodia verificable. Y C. Si existieron conductas dolosas o negligentes en el manejo, custodia, validación y corrección de los resultados electorales. Cuarto, pretensión de declarar resultados electorales sin haber resuelto las impugnaciones, nulidades y reclamos pendientes. Con posterioridad a la jornada electoral del 30 de noviembre de 2025 y de manera paralela a las múltiples irregularidades técnicas, informáticas y procedimentales ya descritas, se ha constatado un hecho de especial gravedad jurídico electoral, consistente en la pretensión de avanzar hacia la declaratoria oficial de resultados electorales sin haber resuelto previamente la totalidad de las impugnaciones, solicitudes de revisión, recuento, nulidad y rectificación interpuestas por los partidos políticos y demás sujetos legitimados, en abierta contravención del marco constitucional, legal y penal aplicable. Conforme a la información oficial consolidada en el proyecto de acciones administrativas para reclamos electorales, elecciones generales 2025, se encuentra debidamente acreditado que a la fecha existen decenas de reclamos electorales pendientes de resolución distribuidos en todos los niveles electivos. En el nivel presidencial existen 81 solicitudes de revisión y recuento. En el nivel de diputados al Congreso existen 74 solicitudes. En el nivel de corporación municipal existen 113 solicitudes. Existen 5 solicitudes de nulidad, 15 solicitudes de rectificación, entre otras acciones administrativas y legales, incluidas recusaciones, acciones de nulidad reglamentaria, solicitudes de medidas inmediatas y escritos de coadyuvanza, entre otros. Todo lo anterior consta en documentación oficial interna del Consejo Nacional Electoral y evidencia que el universo de resultados electorales aún se encuentra jurídicamente abierto, controvertido y sujeto a revisión, sin que se haya agotado el procedimiento administrativo electoral previo exigido por la ley. No obstante lo anterior, se ha promovido institucionalmente la idea de proceder a la declaratoria de resultados sin que dichos reclamos hayan sido debidamente tramitados, motivados y resueltos mediante decisiones formales del Pleno del CNE, lo que implica una afectación directa al debido proceso electoral, al derecho de defensa de los partidos políticos y de forma inmediata al derecho ciudadano a elecciones auténticas y verificables. Esta conducta resulta particularmente grave si se analiza en conjunto con los hechos previamente denunciados. Desde una perspectiva penal, pretender declarar resultados electorales sin haber resuelto los reclamos pendientes es una conducta que trasciende lo administrativo y puede subsumirse prima facie en varios delitos electorales previstos en el Código Penal, particularmente el contenido en el numeral 1 del artículo 544, que establece que es delito el retardo injustificado en la formación, expedición o publicación de documentos electorales. El numeral 10, relativo a impedir o suspender sin motivo justificado cualquier acto electoral. El del numeral 19 de este mismo artículo, que establece como delito la obstaculización al desarrollo del cronograma de actividades del órgano electoral. Y el del numeral 8, la declaratoria de elección en personas no electas. Asimismo, cuando estas actuaciones son ejecutadas o toleradas por funcionarios o empleados públicos, resulta aplicable la agravante de inhabilitación especial, conforme al propio artículo 544 del Código Penal.
En consecuencia, la pretensión de declarar resultados sin resolver previamente las impugnaciones no constituye un simple desacuerdo procedimental, sino un hecho objetivamente verificable con relevancia penal que vulnera la legalidad del proceso electoral, compromete la legitimidad democrática del resultado y amerita investigación inmediata por parte del Ministerio Público en conexión directa con el resto de irregularidades sistemáticas descritas en la presente denuncia. Preceptos jurídicos aplicables. La conducta de las personas a investigar se subsume en concurso de delitos en hechos que podrían constituir abuso de autoridad, prevaricato administrativo, acceso no autorizado a sistemas informáticos, daños a datos y sistemas informáticos, falsificación de documentos públicos y mercantiles, y respecto de los mensajes e instrucciones no verificables atribuidas a un remitente específico, suplantación de identidad y o usurpación de funciones, evidenciándose la necesidad de que el Ministerio Público ejerza la acción penal para esclarecer responsabilidades individuales y colectivas, sancionar estos ilícitos y prevenir su reiteración en resguardo de la integridad del proceso electoral y del derecho ciudadano a resultados transparentes y verificables. Se procede a relatar el concurso de delitos anteriormente establecido. Delitos electorales. Capítulo 4. Artículos 542 al 547 del Código Penal. Los hechos descritos en la presente denuncia guardan correspondencia típica prima facie con los siguientes delitos electorales, en tanto afectaron directamente el desarrollo normal del proceso electoral, la autenticidad del escrutinio y la veracidad de los resultados. Artículo 542, coacción y amenaza electoral. Artículo 543, falsificación de documentos electorales. Y artículo 544, otros delitos electorales. De igual manera, concurren en delitos previstos en los artículos 545 al 547 en caso de que se acrediten injerencias indebidas de personas extranjeras en la función electoral, suplantación de identidad hondureña para ejercer el sufragio o destrucción o afectación dolosa de propaganda electoral. Número 2. Delitos contra la administración pública. Concurren en el delito de abuso de autoridad, contenido en el artículo 499 del Código Penal, y en el delito de prevaricato administrativo, contenido en el artículo 498 del Código Penal. De igual manera, se concurre en delitos informáticos, considerando que estos hechos típicamente relevantes para investigación penal informática han sido relatados como la retención prolongada de actas en los servidores del proveedor, el procesamiento de actas con resultados en cero, la propuesta de reprocesamiento y generación de nuevos archivos con fechas distintas, la desincronización de repositorios JSON sin PDF y viceversa, y discrepancias de hash en servicios críticos con posterioridad al evento electoral. De igual forma, se concurre en falsedades documentales, como el contenido en el artículo 456 del Código Penal, que tipifica como delito la falsificación de documentos públicos y mercantiles, y finalmente la suplantación de identidad y usurpación de función. Fundamentos de derecho. Fundo la presente denuncia en los artículos 1, 44, 45, 80, 232, 321, 324 de la Constitución de la República de Honduras, 10, 12, 92, 93, 198, 199, 203, 209, 267, 268, 269, 270, 272 y 273 del Código Procesal Penal, 1, 3, 6, 16, 24 y 72 de la Ley del Ministerio Público, petición conforme a derecho.
Señor Fiscal General de la República, abogado Joel Zelaya. Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito: 1. Admisión y apertura inmediata de investigación penal integral. Que se admita la presente denuncia criminal y se ordene la apertura inmediata de investigación penal integral respecto de los hechos descritos por su gravedad, complejidad técnica y su impacto directo en la integridad, transparencia y autenticidad del proceso electoral celebrado el 30 de noviembre de 2025. 2. Determinación de responsabilidades y delimitación de líneas de investigación. Que se determine la responsabilidad penal individual y colectiva de las personas naturales y jurídicas que resulten involucradas, funcionarios, empleados públicos, particulares y proveedores, por acción u omisión en relación con conductas que se vinculan con delitos electorales, delitos contra la administración pública, delitos informáticos, falsedades documentales, suplantación de identidad y o usurpación de funciones. 3. Aseguramiento urgente, preservación y cadena de custodia de evidencia digital y documental. Que se disponga de inmediato medidas de aseguramiento, preservación y cadena de custodia con metodología forense respecto de toda la evidencia relevante, incluyendo sin limitarse a sistemas TREP, CISNE, divulgación, módulos de escrutinio especial y componentes asociados, repositorios de datos, logs, hashes, firmas, metadatos, historiales de despliegue, imágenes Docker y registros de congelamiento o triple sellado, documentación institucional vinculada a reglamentos, certificaciones, actas, oficios, auditorías, informes técnicos y cualquier soporte que respalde decisiones operativas o normativas, y información de mensajería masiva, plataformas, proveedores, listados de destinatarios, trazabilidad de envíos y registros del call center institucional. 4. Práctica urgente de diligencias técnicas y forenses. Que se practiquen con carácter urgente diligencias de investigación técnica y forense exhaustivas que incluyan, entre otras, peritajes de integridad y trazabilidad del flujo de actas, auditoría forense comparativa de congruencia entre repositorios del proveedor, del CNE y de los partidos y verificación de transmisión simultánea y sincronización, verificación pericial de código o artefactos desplegados y correlación de hashes del periodo electoral versus post-electoral. Trazabilidad y atribución técnica del origen de mensajes masivos y de las instrucciones emitidas por canales institucionales y toma de declaraciones a funcionarios, técnicos, auditores, responsables de comisiones, operadores y representantes del proveedor, asegurando contraste de versiones con evidencia digital. Número 5. Investigación específica sobre declaratoria de resultados con reclamos pendientes. Que se investigue de manera específica la pretensión de declarar resultados sin haber resuelto previamente la totalidad de impugnaciones, nulidades, reclamos, recuentos, revisiones y rectificaciones pendientes por su conexión directa con el debido proceso electoral y por su potencial correspondencia con delitos electorales. 6. Garantías de objetividad, independencia y debida diligencia reforzada. Que se garantice una investigación objetiva, independiente, técnica y diligente, acorde con los principios de legalidad, objetividad y debida diligencia reforzada, que rigen la actuación del Ministerio Público cuando están comprometidos derechos fundamentales y la función pública electoral. 7. Ejercicio de la acción penal pública y medidas complementarias. Que una vez agotadas las diligencias y acreditados los extremos legales, se ejerza la acción penal pública ante los tribunales competentes y se promuevan las medidas que correspondan para prevenir la alteración, ocultamiento o pérdida de evidencia, así como para asegurar la comparecencia de responsables
y la protección del acervo probatorio. Octavo, incorporación de documentos y medios de prueba, que se tengan por acompañados los documentos que se adjuntan y por ofrecidos los medios de prueba anunciados, ordenándose su incorporación, resguardo, análisis y cotejo conforme a ley, con especial atención a su preservación para examen pericial. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 23 de diciembre de 2025. Marlon Ochoa, consejero propietario del CNE. Consejeras, en virtud de lo que acabo de exponer y de la denuncia que he leído íntegramente ante este pleno, me dirijo con el mayor respeto y sentido de responsabilidad al pueblo hondureño para dejar constancia de lo siguiente. No puedo ni debo participar en la comisión de un acto que viola las leyes de la República y el debido proceso y por tanto constituye delito. Hacerlo me convertiría en cómplice por acción u omisión. Aquí se consumará un golpe de Estado electoral que lesiona y ofende gravemente la integridad del sufragio, la soberanía popular como base del orden democrático y su naturaleza constitucional, el debido proceso y la fe pública. Nuevamente se rompe aquí el orden democrático electoral y se traiciona la patria. Existen 288 impugnaciones, nulidades y reclamos pendientes de resolver. Y mientras no se agote ese debido proceso, incluida la revisión de las 19.167 actas, no es constitucional ni legalmente posible, ni moralmente aceptable afirmar con certeza quién fue realmente electo por la voluntad popular. Por esa razón, y porque mi esfuerzo sostenido por encauzar un proceso limpio, verificable y transparente no tuvo eco en las decisiones que se han impuesto por mayoría de las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López, me retiro y me separo de cualquier actuación destinada a consumar un delito de naturaleza imprescriptible, cumpliendo mi deber de consejero secretario. Presentaré la denuncia ante el Ministerio Público, a quien solicitaré de manera urgente la investigación integral y el aseguramiento de las evidencias de lo que evidentemente es resultado de una asociación ilícita en perjuicio del pueblo hondureño. Dejo expresa constancia de no suscribir un acto que constituye por sí mismo un delito mientras persistan las irregularidades descritas y no se resuelvan conforme a la ley las impugnaciones y acciones presentadas en legal y debida forma por quienes se consideran afectados. Buenas noches.